Y vamos a ver. Ya, nosotros lo que teníamos que hacer, primero, pasar de presente a pasado. Si se fijan, el, el verbo ya está conjugado en presente. Entonces nosotros teníamos que ver primero en qué persona estaba conjugado, ¿cierto? Yo sé que Ujú. todas por ejemplo, yo sé que todos los verbos en presente que terminan en y amo están conjugados en Primera persona plural. exacto, no y a mi amo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasarlo al pasado próximo en la misma persona. ¿Ya? No era necesario armar una frase completa, lo que me importaba era que me pasaran el verbo. ¿Ya? Entonces, Paula, ¿tú qué pusiste? Puse abbiamo amato. Perfecto. Abbiamo amato. Bravo. ¿Ya? Eso es lo que... Súper. Ítalo, ¿qué puso en la 2? Avete mangiato. Perfecto, avete mangiato. Andrés, ¿qué pusiste en la 3? Hanno invitato. Hanno invitato. Impecable. Rita. De incontrare, puse ho incontrato. Super. O incontrato. Marcelo. Ha accompagnato. Ah, accompagnato. Accompagnato. Y Paula, la 6. Avete portato. Avete portato. Perfecto, pues. Estuvieron súper bien. Ya, entonces, ¿por qué les decía que tan difícil no era? Porque estaba súper bien como separado. ¿Ya? Aquí, hasta ahora, primero, dos cosas. Tenemos solo verbos que usan el verbo avere. ¿Ya? Son puros verbos transitivos. Y si se fijan, además, todos son verbos terminados en are. Y Sí, de la primera. dijimos que los are, todos terminaban en ato, o casi todos. Entonces, dentro de todo por ahí, no estaba tan complicado. La segunda sí. La segunda ya se ponía difícil. Porque habían participios irregulares. Ya. ¿Quién me dijo la última que ya ni me acuerdo? Yo. Paula. Paula. Entonces, Ítalo. Prendo. Oppresso. Perfecto. Oppresso. Perfecto. O preso. ¿Ya? Del verbo prendere, el participio es preso. Es un verbo que usa el verbo haber, así que termina siempre no. O preso. Súper. Andrés. Siamo stati. Impecable. Siamo stati. ¿Ya? Recuerden siempre que el verbo essere se usa a sí mismo, siempre. ¿Ya? Entonces, aquí lo que en verdad tenemos es dos veces el verbo essere. En presente, que vendría a ser el verbo auxiliar, y el participio. Así que, bien. Y si ahí se pone Ciano, ¿Dónde? ¿Cómo? en siamo, Siamo stati. Ciano. Es la única opción. No entiendo lo que me preguntas, Marcelo. O sea, es la única posibilidad, no hay otra. La única otra posibilidad es en nosotros, fuera en verdad un nosotras, y sería siamo state. State, ok. Pero son las únicas dos posibilidades, porque el verbo essere en noi se mantiene. ¿Ya? El presente es lo mismo que el auxiliar. Solo le vamos a agregar un participio. ¿Cuál sería la traducción literal al español? Hemos estado. Hemos estado. Entonces, el siamo es estamos. Bien. El siamo stati, hemos estado.
Claro, el punto es que en español nosotros siempre usamos el verbo haber. En Sí, cambio, es en que italiano, ahí está la cuestión, po. sí, es que por eso yo lo que les digo, este es como el momento un poco como crucial del aprender italiano. Porque es por primera vez, y prácticamente es casi la única vez, en que no va a tener nada que ver con el español. Tenemos que empezar como a pensar de una manera distinta. Generalmente podemos engancharnos a algún tipo de traducción, pero el pasado próximo tiene ese problema, que hay que cambiar la forma de pensar. No hay otra manera. Y eso es lo complicado. Ya. ¿Y cómo dirías? Perdón, José, Muchas preguntas al mismo tiempo. ¿Quién? Ítalo, Ítalo. sí, hemos sido, podría ser también traducción o no. Hemos sido No, sido. también. Hemos sido. Acuérdense que ser ya, el verbo es ser o estar. Entonces, ¿hemos estado o hemos sido? Exacto. ¿Quién más me preguntó algo? Por eso te preguntaba si el chiano tenía algo que ver. O ci siamo, No, hemos sido. no. No, si es que las opciones en italiano son solo estas. Siamo stati o siamo state. Ahora, en español tiene dos traducciones. El hemos sido o el hemos estado. ¿Por qué? Porque el verbo essere es ser o estar. Pero en italiano tengo solo esa opción. Siamo stati o siamo state. Si es un nosotros o un nosotras. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Súper. Está. Rita. È stata, E. si soy mujer, Ujú. si es varón, è stato. Bien. Ya. Vamos a hacer una cosa. Stato. Acuérdate que si la palabra empieza con S, nosotros pronunciamos desde la S, no le agregamos una E. Entonces no es stato, entonces es stato. Partimos con la S, stato. ¿Qué podemos hacer para borrar esa E fantasma? Juntar, y decir stato. Y ahí sí que, pero marcando bien la E, porque si digo stato, no, es stato. Y vamos a engañar un poco a nuestro cerebro para que no pronuncie una E que en verdad no está. ¿Ah? Y aquí, ¿qué curiosidad tenemos con esto? Que yo cuando dijimos siamo, teníamos ¿qué verbo? El verbo essere. Pero cuando decimos sta, tenemos el verbo stare. ¿Quién se acuerda cuáles eran las diferencias entre el verbo essere y el verbo stare? ¿Ya? El verbo essere es ser o estar. Y el verbo stare es estar. Pero ¿por qué tengo dos verbos estar? ¿Los puedo usar como quiera, cuando quiera? ¿Son intercambiables así cuando yo quiera usar uno, usar el otro? Porque- Uno puede ser. Perdón. No. Andrés, No, perdón, dale, dale. Andrés. No, que tal vez uno puede ser más de como de posición y el otro más de. No va por ahí. Es más específico, tiene unas reglas súper específicas. A ver si Italo se acuerda. No, tenía parecido a lo que decía Andrés, Ya. que Vamos a ver, eso se lo voy a recordar una cosa del año pasado. ¿Cuándo uso yo el verbo stare? Primero, cuando hablamos de estados de ánimo simples. Y yo por eso, cuando pregunto ¿cómo estás? Digo, ¿come stai? Y no digo come sei. ¿Ya? Y yo respondo a eso, sto bene, sto male. ¿Ya?
Este es el verbo stare, estados de ánimo simples, bien, mal, no más que eso. Porque si yo quiero decir algo un poquito más específico, por ejemplo, contento, ¿qué voy a usar? Sono. El verbo essere. Sono contento. Sono triste. Sono preoccupato. ¿Ya? Pero sto bene, sto male. La otra opción, la otra forma en que usábamos el verbo stare era cuando lo acompañábamos de un verbo en gerundio, para cuando hablábamos de algo que está sucediendo. Entonces, yo digo, cosa stai facendo? Sto studiando. ¿Ya? Los gerundios son los verbos que terminan en endo o en ando, que es algo que está sucediendo en el momento. ¿Ya? Y ahí siempre va a ir acompañado del verbo stare como auxiliar. Gerundio. Sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Después nos vamos a encontrar algunas veces, porque estos no son los únicos usos del verbo stare, tiene más. Algunas veces que va a ser un poquito intercambiable con el verbo essere, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, porque ya ahí habla un poco lo que decía Andrés. El estar en un lugar en un momento específico, pero ya son conceptos mucho más complicados. Así que por ahora no los vamos a usar. Estas son las dos maneras como que sí o sí tengo que usar el verbo stare en vez del verbo essere. ¿Ya? ¿Y cuál es la curiosidad en el pasado próximo con estos verbos? Que los dos comparten verbo auxiliar, es decir, los dos usan el verbo essere como auxiliar, y los dos tienen el mismo participio. Entonces, dos verbos distintos, ya, son muy parecidos, pero al final son dos verbos distintos, en pasado próximo son exactamente iguales. Hagamos un ejemplo para que quede más claro. Yo recién dije, para usar el verbo stare, yo decía, ¿cómo estáis? Eso es presente, ¿cómo estás ahora? Pero si yo quiero preguntar, ¿dónde estás? Yo digo, ¿dove? ¿Cómo pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde están? No. ¿Dónde de 6? Dove sei. Acabamos de ver que el verbo stare no lo usamos en momentos súper particulares y un lugar no es uno de esos momentos. ¿Ya? Entonces, estados de ánimo simples, ¿cómo stai? ¿Cómo estás? Dove sei? ¿Dónde estás? Entonces tenemos el verbo stare y el verbo essere. ¿Cómo digo yo estas frases en pasado próximo? Come sei stato? ¿Ya? Ese es cómo has estado, cómo estuviste. Y dove sei stato? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde has estado? Y si se fijan, lo que les decía, en pasado próximo son iguales. Completamente iguales, no cambia nada entre una y otra. Sé que no es simple, ¿eh? Así que no se preocupen porque no es simple a veces entender la diferencia del verbo essere o el verbo stare. Por eso yo lo que les explicaba son esas dos formas del verbo essere, o sea, perdón, del verbo stare. Cuando hablamos de estados de ánimo simples, cuando lo acompañamos por un gerundio. El resto de las veces, siempre que ustedes piensen en estar, va a ser verbo essere.
¿Ya? Son poquitas veces las que usamos el verbo stare. La gran mayoría de las veces usamos el verbo essere. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Insultos por último? ¿Algo? ¿No? Qué bien, qué bien. Ya. Marcelo, la 4. Dite. Avete detto. Avete detto. Bien. Ya, pues voi avete detto. Doble T. Paula, nascono. ¿Sono nata o sono nato? Ya, ojo ahí, el sono efectivamente sí, pero ese nascono, ¿en qué persona está conjugado? En loro. Ah, toda la razón. En- Entonces, ¿sono nati o Perfecto. sono nate? Eso. ¿Sono nati o sono nate? Dependiendo si son ellos o ellas. Y Ítalo, Sei cresciuto ya, por sí, sei sei cresciuto cresciuto, o sei cresciuta. eso. Sei cresciuto o sei cresciuta. Acuérdense que la SC, ay, me voy a poner aquí abajo. La SCIU se pronuncia shu. Desaparece la I. ¿Ya? Entonces, al final esto es así. Cresciuto o cresciuta. Bien. Ya, esta segunda parte era un poquito más compleja. Ya teníamos verbos con el verbo avere, verbos con el verbo essere y mucho participio irregular. Ya. ¿Cómo anduvieron en general? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Un 7. Un Un 7. 7, qué bien. Un 7 depende, si es argentino. Un 7 de 10. Un 7 de, claro, sí, de un 7 de cuántos. Sí, sí. Para nosotros, bueno, más, un 7. Aprobado ahí con raspando. Raspando. Ah, ya es como el 4 acá. No, un poquito más. Ah, ya. ¿Con cuánto reprueban? Depende Normalmente de se aprueba con 7 y se regulariza con 4. Es así. la universidad. Menos de 4 es aplazado. En el colegio aprobas con 4, Ujú. 7 es muy bien apenas. Ya. Sí, muy bien, pero ahí al borde del bien, Ya. tomando en cuenta que el 10 es excelente. Ah, ya. Ya, entonces tuvieron un 7 de 10. Igual está bien, está bien. ¿Los demás, Paula? ¿Tú? ¿Hasta ahora? Tuve dos malas. Ya, Ítalo. Yo, bien, la pronunciación nomás del chu, ahí Ah, me caí. no, pero eso es un extra, pues eso es un extra. Esa es la guinda de la torta nomás. Andrés, ¿tú? ¿Bien? Dos malas también. Ya estamos dentro de. Bien. Ya. ¿Quién me dijo? Entonces, Andrés, te toca a ti. ¿Cuál es el pasado de habita? Ojo, ¿dónde carga esto? Habita. El verbo habitare carga en la habita. Ha abitato in via Cavour a Firenze. Exacto. Ha abitato in via Cavour
Cavour a Firenze. Bien. ¿Ya? Como... ¿Por qué no? ¿Qué me puso acá? Como dato aparte, está lleno, en Italia está lleno de vía Cavour. Porque Cavour fue un general que combatió para la unificación. Entonces, siempre Es hay... más nombre francés que italiano, tal vez. Sí, es que no sé de dónde era Cavour. Puede ser que haya sido francés. Igual siempre tienen que pensar que el norte de Italia tiene mucha influencia suiza, francesa, o sea, hay mucho nombre francés. Siempre van a encontrar cosas con nombre de Vittorio Emanuele, Vittorio Emanuele II, cosas con nombre de Garibaldi Ah, y cosas con nombre de Cavour. Son como los tres como típicos de la época, ¿ya? Como los tres nombres más fuertes de la unificación. Entonces, siempre hay una galería Vittorio Emanuele, una galería Garibaldi, Vía Garibaldi, Vía Cavour. Siempre son cosas importantes con estos tres nombres. Ya. Esta, la 2, me la voy a saltar un poquito, porque es una materia que todavía no les he pasado. ¿Ya? Si se fijan antes del verbo, tenemos otra cosa, que es ese mi. es Ese mi reflexivo. es un reflexivo y cambia un poco las reglas del juego. ¿Ya? Entonces, no la vamos a ver todavía, la vamos a saltar. ¿Ya? Porque si no, se me van a confundir más de lo necesario. Ya. Rita, dime la 4. O sea, perdón, la 3. Andiamo al cinema. La- Siamo andati al Perfetto. cinema. Siamo andati. O, si fuéramos un nosotras, Siamo andate. eso. ¿Ya? Como no tenemos contexto, ya, aquí hay un truquito. Si no tenemos contexto, nos tiramos siempre al masculino. O sea, yo sin saber si estos son nosotros o nosotras, lo doy por buena a la primera el siamo andati. Entonces, al final es grupos de hombres, grupos mixtos y el ante la duda, masculino. Solo Ajá. cuando tenemos seguro que son puras mujeres, que son nosotras, ahí tiramos el Siamo siamo andati. andati. Súper. Marcelo, la 4. Che cosa hanno fatto? No, ojo, ese fate, ¿qué persona es? ¿En qué persona está conjugado? Vosotros. En voi. Ya, entonces, ¿qué cosa? Hai fatto. Avete. Avete. Avete fatto. ¿Qué cosa avete fatto? Porque es voi avete fatto. Ya, ese es súper común ese error porque nosotros, sobre todo a los que hablamos español chileno, bueno, los argentinos también, pues ustedes también dicen ustedes, no dicen vosotros. Claro. Entonces, todos los que decimos ustedes, tenemos ese problema, ¿ya? Que nos cuesta un poco el voi, el vosotros. Los demás, ¿cómo anduvieron con esa, con la 4 en particular? ¿Bien? Bien. Súper. Súper, súper, súper. Ya. Paula, la 5. Dove sono stati? Perché hanno mangiato? Perché non hanno mangiato. Perché non hanno Super. mangiato? Dove sono stati? Perché non hanno mangiato? Súper. Ya aquí teníamos dos verbos. El sono y el mangiano. Entonces, aquí podíamos fácilmente caer en un error. Porque claro,
ese sono, dove sono, si yo tuviera solo el dove sono, yo no sé si es io o es loro. Pero como después dice, perché non mangiano, ahí ya sé que es loro. Y por lo tanto la respuesta, la forma en pasado es dove sono stati, perché non hanno mangiato. Súper. ¿Cómo anduvieron los demás con eso? Bien. ¿Bien, bien? Bien. Ya. Ítalo. Avete bevuto una Coca-Cola? Perfetto. Avete bevuto una Coca-Cola? Súper. Andrés, la 7. Oggi ha veduto Carlota a scuola. Ya. Bien. Y ojo que aquí también tenemos como una especie de curiosidad. ¿Alguien lo tiene distinto? Yo puse ieri. Ah, pues eso da igual, porque ieri hoy podría haber sido hoy más temprano o ayer, pero en el verbo. En el verbo, ¿alguien puso el verbo de manera distinta? Ha visto, puse yo. Eso. Ya, yo tengo el verbo vedere que tiene dos participios. Entonces, las dos versiones están correctas. Ha veduto o ha visto. Las dos son correctas. Ahora, hay una mucho más común que la otra, que va a ser ha visto. Ah, menos mal. Por eso, si tienen veduto, ningún problema, está bien. Gramaticalmente es correcta. Lo que pasa es que ya casi nadie la usa. ¿Qué se usa? Ha visto. Uy. Ya, hay un poco. ¿Y es solamente para veduto que se puede ocupar visto? ¿O para cualquier otro, con cualquier otro tipo, como en primera persona o segunda persona, tercera persona? O sea, no, claro, es o veduto o visto. Ah, ya, me refiero que el Hay- visto se puede mantener, digamos. sí, 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 porque es el participio. Acuérdate que el participio siempre se mantiene igual. Entonces, yo más que nada estoy hablando de que hay dos participios. Ya. Veduto y visto. Lo que pasa es que veduto es un poco antiguo. Ya es como. Es medio añejo como palabra. Mucho más común, mucho más moderno, por así decir. Hay visto. Bien. Pero, por ejemplo, insisto, si me lo ponen en una prueba, yo lo doy por bueno. O sea, es una respuesta correcta. Ya. Rita. Ragazzi, perché non siete venuti con noi? Perfecto. Perché non siete venuti con noi? Y ahí, no, ahí tenemos solo una opción. ¿Por qué yo no puedo decir siete venute? Ragazzi, Exacto, porque es ragazzi. Son hombres. O mixtos. Claro, muchachos. Si dijera ragazze, ahí yo podría decir siete venute. Pero dice ragazzi. Bien. Marcelo, la 9. avete letto questo libro in classe? Avete, ¿qué pasaba cuando yo usaba el verbo avere como auxiliar? ¿Qué pasaba con el participio? Claro que Letto, Eso, avete letto. 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 Si yo uso el verbo avere, el participio siempre, siempre, siempre va a terminar en o. Da lo mismo quien haga la acción. Questo libro in classe. Y Paula, la 10. Ha capito tutto quello che il professore dice. Ya, pero ahí tengo un problema.
¿Ya? Pasamos el verbo capisce y lo convertimos en acapito. Pero tenemos otro verbo. Dice, adito. Adito, Dito, ¿segura? ¿no? ¿No? Qué bien que no estés segura, porque no. Ha detto. Potato, potato. No. Ahí sí que no aplica el potato potato. ¿Ya? Entonces, ha capito tutto quello che il professore ha detto. Sin la H. No, está bien. Con H. Ese A con H. Detto. Porque es de el profesor. Ya. ¿Dudas? ¿Cómo anduvieron en general? Esta parte estuvo un poquito más difícil. ¿Bien? ¿Mal? Y lleva su tiempo. Sí. No sé, hay que analizarlo todo bien. ¿Quieren saber, como yo lo que he visto con los cursos en general, cuánto tiempo lleva? 1 año. Ese es más o menos el tiempo que lleva acostumbrarse a esto. Así que paciencia. Es normal. Como les decía, es una materia que no es solo estudiarla, es cambiar la manera de pensar directamente, dejar de pensar en español y aplicarlo directamente al italiano. Así que es normal, no se preocupen. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguna duda que no hayan entendido el porqué de alguna de estas cosas? ¿No? No. No. Escucha que son aplicados. Bien. Ya voy a dejar de grabar